Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, verso número 5. Vamos a continuar con nuestra serie de este día domingo, Preparados en Cristo. Ese es el tema número 40. Tema número 40 de esta serie. Y se titula Cuando o el tiempo de manifestarse. El tiempo de manifestarse. Vamos a estar viendo en este día, hermanos, ya vimos un poco sobre lo que debe ocurrir anteriormente o antes de que Cristo venga. Antes de que Cristo venga debe ocurrir dos eventos. Uno, la apostasía en la iglesia. Y número dos, debe aparecer el hombre inicuo, el anticristo debe aparecer primero. Y entonces sabremos que nuestra redención está cerca. Ahora, ¿por qué no ha aparecido? Bueno, hay algunas razones que Pablo da aquí, que es lo que vamos a estar estudiando. ¿Okay? Dice ahí, ¿no os acordáis, versículo 5, que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Hay cosas, hermanos, que nos deben quedar muy claras con respecto a los últimos tiempos y con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él. Nos podemos dar cuenta, hermanos, del conocimiento que los tesalonicenses tenían, porque dice ahí que Pablo dice, ustedes saben lo que al presente lo detiene, pero no da detalles de qué es lo que lo detiene. No da detalles, simplemente dice, hay algo que lo detiene y ustedes saben qué es. Y hermanos, el conocimiento de las cosas de Dios o de las Escrituras es muy importante. En Oseas 4:6 dice así, mi pueblo, Oseas 4:6, fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, una de las preguntas a los pastores en el juicio final será, ¿enseñaste mi palabra? O sea, muchos van a ser condenados por eso, hermanos. ¿Por qué? No enseñaron la palabra de Dios, que es algo importante. El verso de Oseas, que estamos leyendo, que leí, es para los sacerdotes, hermanos, que se dedicaron a ellos mismos, se dedicaron a cumplir sus sueños egoístas y no enseñan a la grey. Y la grey debería ya saber varias cosas. ¿Okay? O sea, y una de las cosas que tristemente está abundando en la iglesia es la ignorancia. La ignorancia de muchas cosas que ya deberían saber. Ahora, vamos a analizar un poco más estos versos que estamos leyendo. Pues ya vimos un poco de lo que fue el anticristo del Antiguo Testamento, Antíoco, que tiene muchos rasgos que tendrá el anticristo, que surgirá en los postreros días. También nos enteramos del pensamiento que en ese momento los judíos tenían con respecto a mezclarse con el mundo. ¿Y saben lo que dice Dios de ese pensamiento, hermanos? Que muchas hoy congregaciones han tomado y están tomando, o sea, el pensamiento de mezclarse con el mundo, de traer cosas del mundo, de traer cosas que a lo mejor hoy al mundo están moviéndolo y traerlo acá por llenar una membresía. O sea, membresía me refiero a cantidad de personas. Hermanos, ese no es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia no es tener congregaciones numerosas. Ese no es el propósito. El propósito de la iglesia es edificar al cuerpo de Cristo. Eso lo vemos en la epístola a los Efesios. O sea, los apóstoles jamás se esmeraron por la membresía de la iglesia. Jamás se esmeraron por eso. O sea, jamás se esmeraron por tener congregaciones grandes, que se conviertan 2,000, 3,000 personas. O sea, se convirtieron ese tipo de personas y lo vemos en el libro de los Hechos. Pero, ese no es el propósito, hermanos. En Santiago 4:4 dice lo siguiente. Santiago 4:4. Con respecto, estamos leyendo este verso con respecto a mezclarse con el mundo. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo
se constituye enemigo de Dios. ¿Qué significa ser amigo del mundo? Bueno, no significa, te voy a decir lo que no significa. No significa que tengas algún conocido que no es cristiano. Eso no significa. O sea, creo que todos aquí tenemos un conocido, tenemos a alguien que fue muy cercano o que es muy cercano a nosotros y que es del mundo. O sea, no conoce de Cristo. O no es cristiano. ¿Es ser amigo del mundo? No. Se refiere a ser amigo del mundo es que tú compagines con el pensamiento del mundo. O sea, tú eres cristiano, pero a ti te agrada cómo piensa el mundo y quieres traer eso a la iglesia. Eso es ser amigo del mundo. Y hermanos, cuando la iglesia o cuando las congregaciones toman del mundo, ¿a quién atraen a la iglesia? A los del mundo, o sea, a gente que no cree. Se llena la congregación, pero se empieza a llenar de cabras. O sea, de gente que no cree, gente que piensa que aquí es un club social, o gente que piensa que esto es un lugar donde pues se viene a reír y se viene a estar bien. No, hermanos, nada que ver. Entonces muchos han hecho esto, hermanos. Han tomado del mundo, lo han mezclado, y justo como la Iglesia Católica, ¿verdad?, ha hecho tomar lo que les gusta de diversas religiones del mundo, y entonces las iba agregando a sus creencias, hasta que se hizo toda una mezcla, lo cual hoy conocemos como el catolicismo. Por eso católico significa universal. ¿Por qué? Es una mezcla de muchas cosas. Por eso hoy los católicos tienen tantos dioses, tantos santos, tantas creencias paganas, tantas creencias que radican en lo ridículo, ¿no? Entonces, quiero empezar a analizar los dos versos que hemos leído, poder ver más lo que Dios nos advierte y que debemos saber. Segunda Tesalonicenses 2, y voy a iniciar en el contexto, versículo 3, y después versículo 5. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá si que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? No podemos saber todo lo que Pablo les está enseñando con cuidado a los tesalonicenses acerca del hombre de pecado, pero ya vimos un poco de panorama sobre esto. Pero algo que podemos ver en estos versos, hermanos, que acabamos de leer, es que uno de los pensamientos que va a utilizar el anticristo es: tú puedes solo. Tú puedes solo. Tú no necesitas de nadie. Tú eres tu Dios. Tú, si lo mentalizas, si trabajas mucho, lo vas a lograr. Ese es el pensamiento que el anticristo va a utilizar y hoy en día abunda mucho en el mundo. Ese pensamiento, ¿saben dónde surgió, hermanos? En el Génesis. Génesis capítulo 3, verso número 1. Vamos a ir ahí y quiero analizar dos puntos de este pasaje, que hoy en día es tan actual porque el hombre está haciendo lo mismo que en el huerto del Edén. Génesis capítulo 3, versículo 1. Dice ahí, Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahí cambien la pregunta por lo que ustedes quieran. ¿A poco Dios ha dicho que tú eres hombre? No, si tú puedes ser lo que tú quieras. Tú puedes ser lo que tú quieras. ¿Por qué? Dice, la mujer respondió y le dijo a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no te mueres, sino que sabe Dios que el día que él comáis, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios. ¿Qué hace el anticristo? Que entra en el templo y se hace pasar por Dios, ¿ok? Sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido,
el cual comió así como ella. Hermanos, este pensamiento no es nuevo. El pensamiento de que pues nosotros mismos nos creamos. Por eso, hermanos, la teoría de la evolución es una abominación. ¿Por qué? Porque la teoría de la evolución apunta al punto de que cuando nosotros decidimos, aparecimos, ¿no? En la evolución, o sea que en algún momento ya cuando el hombre decidió aparecer, pues ya el chimpancé evolucionó. Por eso la teoría de la evolución es abominable, hermanos. ¿Por qué? Porque deja fuera a Dios y se centra en el hombre mismo. Y vemos pensamientos del siglo XXI, hermanos, de autosuficiencia. Autosuficiencia, ¿eh? Yo puedo, yo merezco lo mejor, yo merezco que me vaya bien, yo echo fuera todo espíritu de pobreza, echo fuera todo espíritu de escasez. Cosas que radican en el hombre, o sea, dense cuenta y analicen, todo eso radica en el hombre, no radica en Cristo. O sea, digo, si esa gente dice, yo echo fuera todo el espíritu de pobreza, todo el espíritu de escasez, entonces son más poderosos que Jesús, que dijo que cuando le dijeron, Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas, y le dijo, las aves tienen nidos y las zorras tienen madrigueras o guaridas, pero el Hijo del Hombre a veces no tiene dónde recostar su cosa. A veces él tenía que dormir en los huertos, porque no había para el mesón, no había para pagar en ese tiempo no había hoteles, había cuartos especiales que los judíos mismos tenían. Entonces ellos tenían el dicho de ayuda a tu prójimo, a mi prójimo judío, así decían ellos. O sea, ellos no ayudaban a un gentil, ellos decían, voy a ayudar a mi prójimo judío. Entonces, lo que ellos hacían era tener cuartos donde cualquier judío llegaba a una casa y decía, oye, ¿no tienes un cuarto preparado? No, que sí, réntamelo, o préstamelo, o dame hospedaje. Eso es lo que se hacía. Entonces Jesús a veces no tenía para eso. Entonces, a ver, ¿por qué Jesús no dijo echo fuera el espíritu de la escasez o de la pobreza? ¿Por qué no dijo eso? Porque no es bíblico, hermanos. Entonces, ¿qué nos hace pensar que hoy ese tipo de gente que dice ese tipo de cosas tiene la verdad? Voy a leer este pasaje en traducción viviente, pero voy a leer solamente los últimos 3 versos, 4, 5 y 6, en traducción viviente, porque quiero enfocarme en ese verso número 6 y analizar 2 cosas que tiene este pensamiento de querer ser Dios. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que cuando coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios en el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, dice ahí. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Y después le dio un poco a su esposo que estaba con ella. Y él también comió. Aquí la palabra delicioso. O sea, la primera cosa que parece ese tipo de doctrinas antropológicas. Antropológica significa centradas en el hombre, de antropo, de humano, de humanidad, y logos, de estudio. Así dice, la antropología es el estudio de cómo el hombre ha ido pasando a través de las edades y estudian cómo era el pensamiento de ese tiempo, cómo era la cultura, cómo era el sistema económico, cómo era el sistema de cultivo. Todo eso se enfoca a estudiar la antropología. Bueno, ahora se ha metido una doctrina llamada, o la doctrina antropo. ¿Cuál es la doctrina antropo? Centrada en el hombre. Centrada en el hombre. O sea, todo ese tipo de doctrina donde tú no debes de sufrir, tú eres víctima, a ti te fallaron, a ti te defraudaron, no, aquí estamos para ser felices, Dios te amó tanto que no quiso vivir sin ti, tú eres lo máximo para Dios, tú eres algo que Dios ha querido siempre, Él te conoció desde el vientre de tu madre y Él siempre ha querido estar contigo. Suena muy bonito, pero están totalmente equivocados. Sí, Dios nos ama, pero no con ese tipo de amor. O sea, porque si se trata de que como el amor que uno siente por alguien,
de que nos atrae su belleza, su pensamiento, nos atrae el cómo habla, todo ese tipo de cosas. Dios no es así. El amor de Dios no es así. Ese es un amor eros. El amor de Dios no se basa en cualidades físicas. Simplemente el amor ágape es un amor que se decide amar. No importando si es chaparrito, alto, moreno, blanco, con mucho cabello, con poco cabello, si tiene dinero, si no lo tiene. El amor ágape es un amor donde se decide amar. Y eso fue lo que hizo Dios. Dios, dice Juan 3:16 en el griego, porque de tal manera amó Dios al mundo, nos amó amándonos, dice. La palabra ágape en el griego es una palabra compuesta, o sea, no puede ir sola, tiene que ir con una acción. Entonces quiere decir, de tal manera Dios nos amó que nos lo demostró. O sea, Dios decidió amarnos, pero nos lo demostró, pero no porque tuviésemos algo. Pero hoy dense cuenta, toda esa doctrina antropológica es, Dios te amó porque Dios no quiso quedarse sin ti. Dios no quería quedarse solo en el universo, quería estar contigo. ¿Dónde dice eso? Entonces aquí la palabra delicioso es una palabra hebrea tabá que significa un anhelo, un deseo. Sueña grande porque tienes un Dios grande. ¿Dónde he escuchado eso? Pues ahí, en el huerto. Hermanos, otros dicen, si Dios te dio un sueño, es porque Dios te lo va a cumplir. No, tal vez soñaste, porque ya debes de dejar de comer muchos tamales en la noche. Por eso soñaste. ¿O sabes por qué soñaste? Porque tienes mucha presión. Tienes mucha presión del trabajo. Tienes mucha presión de tu familia. Entonces eso se queda en tu mente y empiezas a soñar. No es que Dios me dio una visión tan grande, pues sí, nada más es para levantar tu ego. Hermanos, mis sueños, es decir, algo que me haga sentir que pues sí valgo la pena. Algo que pueda presumir. Algo que me haga sentir que estoy por encima de los demás. No es lo que hoy el mundo busca. Algo que valga, con lo que yo me sienta que tengo valor. ¿Ah? ¿Por qué crees que en las redes sociales mucha gente publica lo que hace o dónde come? Porque piensa que eso le da valor a él. Miren, yo valgo más porque mi comida vale 300 pesos. Y tú, como vas a los sopes, pues tú no vales tanto. ¿Será? Ese es un pensamiento de tú querer ser tu propio Dios. ¿Qué es lo que hoy tanto predica el mundo? ¿No? Hay otro sueño más cumplido. ¿Otro sueño más cumplido? ¿Cómo? Ay, vean lo que tanto quería, me lo compré. Es decir, es algo que nos guste y que pensamos que eso le dará sentido a mi vida. No es malo tener un anhelo. Lo malo es que piensas que ese anhelo le va a dar sentido a tu vida. Estás equivocado. Porque si así fuese, ¿por qué los famosos se suicidan si lo tienen todo? ¿No? Tienen fama, reconocimiento, gente que va por la calle y les pide autógrafos, tienen dinero, son conocidos en muchas partes del mundo. Y entonces, ¿por qué toman la decisión de quitarse la vida? ¿Por qué? Porque eso no es lo que va a dar sentido a tu vida. Pero el mundo te engaña pensando que si tú logras eso, que si tú eres el dueño de tu vida y si tú decides triunfar, tu vida va a ser lo máximo. No es cierto. El Salmo 38:9, vean lo que dice. Salmo 38:9. Rápidamente lo voy a leer. Señor, dice ahí, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. ¿Por qué suspira uno?
porque quisieras estar en cierto lugar o con cierta persona, o porque te acuerdas de algo que quisieses o que vivías antes, o que añoras estar con un ser amado y suspiras. Es decir, el mundo dice, haz tus sueños, eso es lo que te va a hacer feliz. Pero ¿saben qué, hermanos? Lo que ahí el mundo dice es, tú haz lo que piensas, porque solamente tú puedes hacerte feliz. Eso es lo que el mundo te dice. Haz lo que piensas, porque solamente tú puedes hacerte feliz. ¿Ese es ser tu propio Dios? Ese es el pensamiento que el anticristo está utilizando, el espíritu del anticristo. Y cuando el anticristo venga, él va a decir, no, yo no vengo a predicar una religión. Yo vengo a darles una fórmula para que ustedes mismos sean felices. Entonces, cuando la mujer vio el árbol, dice que le parecía un fruto delicioso. O sea, cumple mis anhelos, cumple mis sueños. Yo creo que esto sí le va a dar sentido a mi vida. Con esto sí voy a ser feliz. Con esto sí voy a ser una persona de éxito y todos me van a envidiar. Ese pensamiento no viene de Dios, Porque vamos a ponerlo así, ponte a pensar, de lo que mucho que puedas ganar, ¿con qué impresionas a Dios? Con nada. Así tengas el título que tengas, ganes lo mucho que ganes, tengas la casa que tengas, el coche que tú quieras tener o presumir, a Dios no le impresionas. Sigue diciendo ese verso, 3:6. Y quiso la sabiduría que le daría. Fíjate, quiso la sabiduría que le daría. ¿Qué quiere decir esto? Lo respondo con otro verso. Lo voy a responder con otro verso. Romanos 1:19. Lo voy a leer en traducción viviente. Dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios, pero Él se los ha hecho evidentes. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmando ser sabios, se convirtieron en completos necios. Y aquí la palabra necio o necios viene de una palabra griega moraino, que significa hacerse insípido. ¿Has probado una comida que no tiene sal? No tiene sabor. Eso es lo que significa. Llevan una vida que no tiene sabor. Llevan una vida buscando la felicidad, pero nunca la encuentran. Llevan una vida presumiendo que saben mucho de la vida, pero llevan una vida totalmente destruida. Han pasado por 5 matrimonios, tienen hijos regados, sus padres pues, ni siquiera lo conocen a él, vive apartado, como ermitaño, pensando que el único punto de la vida es trabajar y ganar y comer y dormir, y trabajar. ¿Ese es lo único de la vida? ¿Sabes quién hace eso? Un animalito. ¿No? ¿Qué hace si tú tienes mascotas? ¿Qué hace la mascota? Despierta, pide de comer, le das de comer, duerme un poco, luego se despierta. Si tienes un perrito, juega contigo, después se vuelve a dormir. ¿Eso es la vida? Trabajar de 6 a 6, llegas a tu casa, comes y te duermes. ¿Esa es la vida? Pues qué insípida, ¿no? La vida del ser humano es mucho más. Por eso dijo Cristo, no es el cuerpo más que el vestido. Hermanos,
La gente, fíjate, la gente que trabaja así de sol a sol, 6 a 6, y que dice, no, por eso gano el dinero, para gastarlo en mí. ¿Qué viste con el dinero? El cuerpo. Y construye una casa grande, ¿para quién? Para el cuerpo. Y tiene un auto lujoso, ¿para quién? Para el cuerpo, para transportar el cuerpo, para meter el cuerpo. ¿No es el cuerpo más que todo eso? Pues creo que sí, ¿no? Pero ¿a qué ha reducido todo esto? Profesando ser sabios, ¿qué? Se hicieron necios. Son muy buenos para hacer negocios, pero nunca se acuerdan de Dios. Alguien necio es aquel que le da un valor a las cosas pasajeras que no tiene. ¿Te imaginas ahorita los de Turquía? Te voy a poner este ejemplo. Imagínate un hombre de ahí que el año pasado terminó de pagar su departamento allá. Y ¡pum! Y él dijo, ya terminé de pagar, ahora sí, soy el hombre más afortunado del mundo. Y ahí está tu fortuna. ¡Pum! Eso es ser un necio, ¿eh? Pensar que por lo que tienes o por lo que puedas lograr materialmente es por lo que vale tu vida. El mundo, la verdad, hermanos, vende espejitos. Y ese dicho se tomó de los portugueses. Cuando llegaron a las Américas, cambiaban espejos por oro. Entonces le veían los aretes de oro y todas las pulseras. Y ellos les traían espejos y le decían, yo no tengo eso, te lo cambio. ¿Por qué? Por tu arete. Sí. Lo hacían valer, tener el mismo valor, pero no. Eso es lo que hace el mundo. Te hace pensar que tú eres Dios, pero para venderte un espejo. Para que tu vida se vaya por la borda. El mundo llama le llama sabiduría a tener la mente abierta. A eso le llama sabiduría. No es que yo estoy abierto a todo. Hermanos, el que tiene ese tipo de pensamientos, velo como ya no sabe ni en qué creer. Porque piensa que todo es real. No, los reptilianos. No, los extraterrestres. No, es que, ¿cómo se llama? Los platillos. El mundo le llama sabiduría a ser una sociedad madura, porque aceptan ya el pecado sin tapujo. ¿No? Ese famoso artista que si no se arrepiente se va a ir al infierno, Ricky Martin, dice que por eso él vive en Estados Unidos, porque Estados Unidos es una sociedad madura. Y que toda Latinoamérica aún le falta madurar para aceptar el pecado que él tiene. Eso le llama sabiduría al mundo. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El mundo le llama sabiduría a un hombre que no tiene tabús, dice. A eso el mundo le llama sabiduría. Pero Dios le llama abominación. Entonces veamos, hermanos, el anticristo llegará con la bandera con la que engañó a Eva. Es que tú eres tu propio Dios. Y tú decides lo que quieres ser. Y ahí ni Dios te puede juzgar. Continuamos con nuestro verso, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 6. Entonces, hermanos, es obvio que a mucha gente le gusta este tipo de doctrina. ¿Por qué? Porque da en los sentidos. ¿A quién no le gusta que tú vas a ser bien exitoso? Por eso esas doctrinas multinivel, ¿qué es una doctrina multinivel? Que yo tengo mi apóstol, o yo tengo mi instructor, y yo debo tener a otros que yo instruya. Como así, como Herbalife, o como ese tipo de cosas donde ves que tú tienes un proveedor y tú le provees a otros, y así eso se llama multinivel. Y así lo meten a la iglesia también. Y traen congregantes.
pero no son hijos de Dios. ¿A quién no le gusta decir, no, dice, todos citan ahí el pasaje de Proverbios, ¿no? La bendición de Jehová es la que no trae tristeza. Y piensan y reducen bendición de Dios a tener 500 pesos en la bolsa. Perdóname, qué fatuo es eso. Porque si analizamos en todo el Antiguo Testamento, te voy a poner un ejemplo. Jacob. ¿Te acuerdas que Jacob iba huyendo de su hermano? Y que se acostó y estuvo en Betel, que significa casa de Dios. Y dice que se le apareció Dios en un sueño, en una escalera donde los ángeles subían y bajaban y hasta arriba estaba Dios. Y entonces él se despertó y dijo, si Dios me lleva y me regresa aquí con bien, Jehová será mi Dios. ¿Por qué no dijo, si Dios me da dinero? Porque la bendición, hermanos, no se reduce a cosas que puedes obtener sin Dios. Dinero lo puedes obtener sin Cristo. Pregúntale a Steve Jobs, que era un budista. ¿No tuvo dinero sin Cristo? Sí, lo puedes lograr, sí. Pero hay cosas solamente Dios te puede dar. De cierto, Abraham, te bendeciré y te haré una gran nación y de ti saldrán reyes. Y le dijo, sí, Señor, yo creo. Pero ¿cómo sabré que se hará esto si no tengo hijos? Tenía todo el dinero del mundo, Abraham. Era muy rico. Tenía siervos, ganados, casas, tenía todo. ¿Pero qué es lo que no tenía? Esa es la bendición de Dios. Es algo que no puedes comprar con dinero. Entonces, reducir la bendición de Dios a que no, pues me compró un auto. Hermanos, eso, grábatelo bien, eso hasta un incrédulo lo hace. Y no necesita de Dios. Vas al banco y pides un crédito y vas a ver cómo lo compras. Sí, endeudado, pero lo tienes. ¿Esa es la bendición de Dios? La palabra hebrea para bendición significa algo que te lleve a cumplir el propósito de Dios para tu vida. Yo me pregunto, si ese algo te alejó de Dios, ¿será bendición de Dios? Si ese algo te volvió arrogante, ¿es la bendición de Dios? Habría que analizar eso, hermanos, Es pura doctrina basada en el hombre. Pura doctrina basada en el hombre, hermanos. Seguimos ahí, 2 Tesalonicenses 2:6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Por qué? Porque los tesalonicenses ya pensaban que por la persecución, pues ya el anticristo era Nerón. Y les dijo Pablo, no es Nerón. Tiene algunos rasgos, pero no es Nerón. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Este verso, hermanos, es algo difícil de explicar. Muchos dicen que a lo que se refiere aquí es el Espíritu Santo. Pero el problema de esa interpretación es la palabra griega que Pablo utiliza y es una palabra para referirse a una cosa. Y siempre que el apóstol Pablo habla del Espíritu Santo, siempre se refiere a una persona. Y no puede ser que en todas las escrituras que Pablo escribe se refiere al Espíritu Santo como una persona y en este verso en específico se refiere a como una cosa. Por lo tanto, el Espíritu Santo no puede ser. Que sea quien se va a quitar de en medio y toda la cosa. Ese es el pensamiento dispensacional. Que cuando Cristo venga, pues se va a llevar el Espíritu Santo, entonces ahora sí ya la tierra está a disposición de Satanás. No. Entonces, ¿a qué se refiere? Yo, hermanos, por varios versos que vamos a leer ahorita, llego a dos conclusiones. Que no digo que sean así, sino en el estudio que vamos haciendo, yo veo estas dos cosas que están deteniendo esta parte, pero que él a su vez va a ser quitado de en medio. Número 1.
Número uno, con respecto a esto de que ya están, solo que hay quien al presente lo detiene. Número uno, el gobierno. Romanos capítulo 13, versículo 1. El gobierno, hablando del gobierno humano, tiene un propósito. ¿Qué? Tiene un propósito. Dice ahí, y lo vamos a leer allí, Romanos 13:1. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y a las que hay, por Dios, han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. A los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Ya está en acción qué? El misterio de la iniquidad. Solo quien hay quien al presente lo detiene. ¿Para qué está el gobierno? Para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, o sea, los impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. Versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Salvación ahí se refiere a la segunda venida de Cristo. A eso se refiere. La noche está avanzada. Eso está hablando en un sentido parabólico, hermanos. La noche está avanzada significa la maldad está aumentando. ¿Por qué la maldad está aumentando? Porque el gobierno cada día o cada año pierde poder. ¿Cómo está perdiendo poder el gobierno? Dándole derechos a cosas que no tienen sentido. Y entre más el gobierno acepta el pecado y le da derechos, menos poder de orden el gobierno tiene. Por eso vemos más huelgas, más marchas, más corrupción, más desacuerdos, más desorden. Dense cuenta, hermanos, cómo el gobierno va cediendo cada vez más terreno y ya no hay control. Hasta que una vez va a llegar el momento que los gobiernos, al no tener control, le van a dar su control ¿a quién? Al anticristo. Entonces, en esa entrega de derechos al pecado, va perdiendo poder sobre ellos. De tal manera que el gobierno, quien al presente lo detiene, está menguando cada vez más. Y cuando hay un completo desorden y el gobierno no tenga, o sea, ¿sabes lo que ahorita está ocurriendo? Que el gobierno está viendo cómo le va a hacer, y no solamente aquí en México, Francia ahorita tiene ese tipo de problemas. Las pensiones. Canadá también tiene ese problema. ¿Sabes cuál es el problema de las pensiones para los adultos mayores? Que ya no hay gente joven. El ciclo debería ser este. Hay gente joven que está trabajando. De ahí le quitan a ellos impuestos. Y esos impuestos se van a las pensiones que le pagan a gente mayor. Pero la gente ya no quiere tener hijos. Entonces no hay quien trabaje. Y al no trabajar, no hay a quien se le cobre los impuestos. Y al no tener impuestos, el gobierno tiene que sacar ¿de dónde? Del honorario público. Alumbrado, pues ya no hay. Carreteras, ¿cómo se llama? Deuda externa. Entonces, ¿qué debe hacer el país? Endeudarse para pagar pensiones de gente que ya no vive 60 años, vive 85 años. Entonces tiene que hacer un reajuste, y uno de esos reajustes es subir los impuestos. Entonces, ¿qué hace la gente? Se enoja y empieza a haber huelgas.
Y hermanos, ¿por qué creen que eso lo quitaron de México? Ahora ya si tú te quieres retirar, tú tienes mismo que hacer tu plan de retiro. Eso es para aquellos que no tienen una empresa, que no están en una empresa, que no están teniendo seguro social. Si tú no tienes un plan de retiro, cuando tú tengas 70 años no vas a tener nada con que retirarte. ¿Por qué? Porque pues, no estabas en el punto del IMSS. Todo eso se viene, hermanos. Y el gobierno no tiene control. Canadá tiene el mismo problema. ¿Por qué? Porque la gente no quiere tener hijos. Por lo tanto, esos países desarrollados tienen impuestos muy altos. ¿Se dan cuenta cómo el gobierno está perdiendo el control? Japón tiene el mismo problema. La población de Japón, la media es entre 50 y 70 años. O sea que no hay mucho japonés joven. Y esto está siendo un problema. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los países están entrando en crisis. Y esa crisis va a ser aprovechada por el anticristo. Yo les voy a traer la solución. Entonces, ¿qué va a pasar? El gobierno se va a quitar de en medio. Mira, te voy a leer este pasaje que me llamó mucho la atención, Deuteronomio 17:10. Es lo que dice este pasaje. Hablando aquí, Deuteronomio, sobre los juicios que iba a haber entre los judíos, o entre Israel, ellos tenían lo que llamaban una comunidad de gente, le llamaban los ancianos, que era donde se hacían juicios con respecto a las cosas que pues, había en la sociedad. Y cuando se daba una sentencia, miren lo que dice Dios: y harás según la sentencia que se te indique los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan. Harás, no te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá. Y quitarás el mal del medio de Israel. Y todo el pueblo oirá. ¿Y qué dice ahí? Y temerá, y no se ensoberbecerá. O sea, prácticamente lo que Dios está diciendo ahí es que si el juicio o el gobierno ha dicho algo con respecto a la ley, cómo se va a cumplir la ley, y tú no quieres, y eso se le llama soberbia, tú te rebelas, ¿cuál es la sentencia? Muerte. Es el problema hoy del gobierno. ¿Cuál? Parece que el malo se sale con la suya, y eso está haciendo que el gobierno, ¿qué? Pierda fuerza. Otra cosa, hermanos, donde el gobierno empezó a perder fuerza es cuando inventaron las cárceles. Alguien le teme a la cárcel, pero no por entrar allí, sino por lo que sucede allí. Pero si un país tuviera pena capital, créeme que mucha de la delincuencia bajaría. No es lo mismo que digan, bueno, pues muchos no van a la cárcel, pero a tomar vacaciones. Pregúntale a Pablo Escobar. Él un tiempo, voluntariamente, se fue a una cárcel. Pero era una cárcel que él mismo construyó, ahí en Colombia. Y tenía de todo. Puros, marihuana, cocaína, mujeres. Hacían fiesta cada fin de semana, en la plena cárcel. O sea, ¿tú piensas que algunos le tienen miedo a la cárcel? No, hombre. Pero entonces, ¿por qué dice aquí que tenían que morir? Porque entonces el pueblo irá, temerá y no se ensoberbecerá. Esto es interesante, hermanos. Pero veamos cómo hoy el gobierno ha optado por darle más peso al sentir que a la verdad. Y eso, hermanos, está haciendo que el poder del gobierno esté perdiendo terreno. Y suceda como en el tiempo de los jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía.
Número 2. Otro punto que, como yo les digo, leyendo la Biblia, llegamos a ese punto. La iglesia. Yo te vamos a ver algunos versos sobre esto. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué, pregúntate, por qué no se ha aceptado tanto este punto de la ideología de género? Porque la Iglesia Católica no lo acepta. Espérate que la Iglesia Católica lo acepte. Y ahí sí va a ser el acabose. La Iglesia es la que ha dictado más el punto moral del mundo. Y la historia lo dice. Que la Iglesia, cuando no aceptaba algo, los reyes como que buscaban. ¿Se acuerdan de Enrique VIII? Él quería divorciarse porque la reina que él tenía no podía tener hijos y él quería un heredero. Que de ahí ya salió la reina Isabel. Pero ya salió de otra mujer con la cual se casó. Pero primero tenía que divorciarse y la Iglesia Católica no lo dejaba divorciarse. Entonces, ¿sabes qué hizo? Separarse de la Iglesia Católica. Fue una buena decisión, por malas intenciones, pero fue una buena decisión. ¿Sabes por qué? Porque de ahí ya los ingleses se volvieron una potencia mundial, porque ahí entraron los protestantes con la reina Isabel. Ya entonces a Inglaterra se volvió una potencia mundial. Pero date cuenta, era la iglesia quien dictaba el punto moral de la gente. Entonces, no, eso no está bien visto delante de Dios que te divorcie. Entonces, la gente empieza a buscar cómo hacerlo. ¿No? Entonces, si la iglesia pierde esa fuerza, ¿quién se va a manifestar? Por decir, otro ejemplo que podemos poner, la Edad Oscura. ¿Por qué subió la Edad Oscura? Porque la Iglesia Católica decidió cerrar la Biblia. Y hermanos, en ese tiempo, en esos años de oscurantismo, no hubo avances científicos. En ese tiempo del oscurantismo, el conocimiento no avanzó. Porque recuerden que en esos tiempos, las escuelas no eran como ahora. Si tú querías estudiar letras, filosofía, tenías que ir a un monasterio. ¿Por qué crees que están esos grandes monasterios en Francia, en Polonia, en Países Bajos? Porque así se llevaban esas cosas en ese tiempo. Cuando decidieron cerrar la Biblia, el mundo entró en un tiempo de oscuridad, donde no se tienen muchos registros de eso. ¿Por qué? El conocimiento no avanzaba. En Jueces, capítulo 2, versículo 6, dice esto. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová, y que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y vean lo que dice. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y eso, hermanos, está sucediendo. Hoy en día, pues ya la generación que nacieron en los 50, en los 40, casi ya un poquito de los 60, ya está pasando esa generación. Lo triste es que sus hijos no conocen de Dios, ni las cosas que Dios ha hecho. O sea, no conocen historias bíblicas, no conocen lo que Dios hizo con Abraham, con Josué, con Moisés, con Isaac, con Jacob, con José, con Sansón. No lo conocen. Y hermanos, muchas veces los mayores enemigos de la iglesia son aquellos que son hijos de pastores o de servidores.
Y ejemplos tenemos muchos. ¿Por qué? No conocen a Dios. Mateo 5, versículo 13. Y vamos yendo por la parte final, que ya se me acabó el tiempo. Mateo 5, versículo 13. Dice ahí: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los otros, los hombres. Hermanos, y esta palabra desvaneciere es la misma palabra que se utiliza en Romanos 1, cuando dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Es la misma palabra, moraino, que significa hacerse insípido. Vosotros sois la luz del mundo. ¿De quién está hablando? De la iglesia. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de la cama, sino sobre el candelero, ¿verdad? Y alumbra a todos los que están en casa. Entonces, hermanos, ¿cuándo la iglesia se hace insípida? Cuando ya no sigue la Biblia. Cuando empiezan a hacer, es todo menos una iglesia. Es de todo. Centro de eventos, centro de convenciones, es un lugar para conciertos, es un lugar para obras de Cristo y no sé qué tanto rollo, pastorelas y todo, tanto, reyes magos y no sé qué tanto rollo, pero iglesia no es. Esa es una congregación insípida, que no es la luz del mundo, sino el mundo es la luz de esa congregación. ¿Y eso qué está ocurriendo? Que como la iglesia no está dictando esa parte de la moral, los hombres hacen lo que bien les parece. Mateo 24, versículo 9. Mateo 24, versículo 9, más adelante. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Aquí está hablando de la iglesia, y cuando el evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Pero me llama la atención cómo dice, el amor de muchos se enfriará. ¿El amor de quién? De la iglesia. Por lo tanto, cuando la iglesia cumpla su propósito y entonces ese amor por Dios esté menguando, aparecerá ese hombre. Y vemos hermanos, es por eso que esa doctrina del evangelio de la prosperidad, esa doctrina del reino ahora, esa doctrina de que las visiones proféticas, esa doctrina de los falsos apóstoles, esa doctrina de sacar el contexto el verso del contexto, está haciendo menguar el amor de muchos, porque piensan que Dios es una opción. No, hermanos, Dios no es una opción, Dios es tu vida. Dios no es una opción. Ay, pues a ver, este domingo me siento cansado, ¿qué hago? ¿Trabajo, descanso o voy a la iglesia? ¿Perdón? ¿Perdón? Está más que claro, Dios no es una opción, Dios es tu vida. Pero eso es el amor, o sea, el amor que hoy se tiene para con Dios. Bueno, pues Dios está aquí, pero mi ego está acá. Entre mi ego y Dios, ¿quién gana? Y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué es que el amor de muchos se enfríe? Pues nos empezamos a moldar. Yo no quiero que me critiquen. Ay, yo quiero estar en la onda. O sea, ¿qué va a decir mis parientes? ¿Qué van a decir mis compañeros de la escuela? Ay, que yo soy una santurrona. Ay, no, ¿cómo crees? Tengo una reputación que cuidar.
Por lo tanto, hermanos, cuando la iglesia cumpla su propósito, entonces ese amor que Dios mengüe aparecerá. Termino con estos pasajes más. Apocalipsis 21. Como les digo, no quiere decir que así sea, hermanos, porque la Biblia no nos deja ver mucho. Pero por estos versos podemos ver o es el gobierno o es la iglesia. Pero la historia dice que cuando la iglesia cerró la Biblia, el mundo entró en un completo caos. Apocalipsis 21. Vi a un ángel que descendía del cielo y con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y le arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después debe ser desatado por un poco de tiempo. Versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Aquí atado Satanás, ¿para qué está atado? Para que no engañe. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Pero cuando Satanás sea suelto, ahí dice que los va a reunir y van a rodear el campamento de los santos. Muchos dirán, ahí es Israel. No. Siempre a Israel se le dice Jacob o Israel. Santos, la iglesia. Rodearán el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Por qué desciende fuego del cielo? La segunda venida. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, la iglesia se está volviendo insípida, la iglesia ya no es luz del mundo, aparece el anticristo, engaña a muchos contra la iglesia, rodean a la iglesia que está perdiendo el amor por Dios. Entonces Cristo desciende y protege a la iglesia, y ahí es el fin del mundo. Por eso dice en Mateo 24, que dice, será predicado este evangelio del reino por todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Veamos cómo Satanás es suelto para engañar, hermanos. Y engañará aún, si fuese posible, a los escogidos. ¿Pero cuándo? Cuando el amor de la iglesia esté por morir y se ha quitado de en medio, entonces aparecerá ese hombre de pecado. Entonces, hermanos, como les digo, no quiere decir que así sea, porque no hay muchos datos en el verso que estamos estudiando. Pero por lo que dice la Escritura, puede ser alguna de esas dos opciones. O el gobierno, que vemos que está menguando, o la iglesia, que se está llenando de muchas cosas del mundo, que ciertamente va a haber algunos que no se arrodillen, va a haber algunos que no se sometan a ese tipo de pensamientos, pero en sí las congregaciones en general se están amoldando a ese pensamiento. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar este tiempo.